Estamos en la clase 7 ya, ¿sí? Mirá qué raro que tenés habilitado el micrófono. Igual no importa porque no se escucha nada. Bueno, estábamos con el sistema de C15C2 todavía, que tenemos que liquidarlo. Si bien es el primer sistema, digamos que es la base de todo, ¿no? Porque los demás sistemas fueron muy parecidos. Vamos a hablar hoy un poquito del circuito de admisión y de escape, ¿sí? Y en uno de los apuntes que había compartido, ¿sí? En la página 72, dice ahí abajo, nos habla de justamente de esto, que ambos circuitos constan de varios elementos a saber, múltiple de admisión, caudalímetro, que estuvimos hablando en la clase pasada, que el caudalímetro se refiere al MAF, Mass Air Flow, que mide la cantidad de masa de aire que ingresa al motor, que era automáticamente compensada, ¿sí? Las variaciones que puede tener por el cambio de temperatura del aire, ya que en la combustión lo que se usa el oxígeno, es solamente el oxígeno, y por lo tanto, como mide masa directamente, es mejor medidor de ingreso de caudal de aire que el caso de un MAP. Bueno, después tenemos múltiple escape, turbo, ¿sí? Los common rail son turbo, intercooler, que es un enfriador aire-aire. Cuando uno comprime aire, toma temperatura. Y con el aumento de temperatura tenemos menos llenado volumétrico. O sea, el llenado volumétrico es mayor. El problema es que tenemos menos oxígeno al estar expandido el aire. Entonces se enfría el aire a través de una especie de radiador solamente para la circulación de aire después de haber pasado por el turbo. Y la válvula EGR, que la sigla EGR es Exhaust Gas Recirculation, recirculación de gases de escape, y es un sistema adicional anticontaminante para bajar los óxidos de nitrógeno, que en algún momento por ahí comentamos algo, ¿sí? Y que lo vamos a desarrollar luego. A excepción del caudalímetro y el intercooler, todos los elementos se ubican en el motor del lado del habitáculo, dice. Bueno, en el motor. El circuito de aire del ES15C2 es particular de la motorización. Hay varias motorizaciones. La RHI es el que estuvo más acá en la Argentina. ¿Sí? Hay diferentes motorizaciones que por ahí esto porque es de Peugeot en particular, ¿no? Digamos que las motorizaciones de Peugeot, los cambios de esas últimas letras, de la última letra, por ahí hay una variación con respecto a cómo se maneja el turbo. En algunos sistemas puede que la ECU maneje el turbo, en otros no. La presión de turbo es, si bien la ECU puede sensarla a través de un MAP, no la controla a través de una electroválvula. Por ejemplo, podría ser una de esas las diferencias entre los diferentes motores, ¿sí? O niveles de equipamiento de motorización. Bueno, entonces dice, es particular de motorización y al vehículo en que donde se monta, la diferencia del motor RHI 90 caballo vapor. Las otras versiones cuentan con un turbo pilotado, bueno, es lo que estaba diciendo, ¿sí? Por el calculador de motor, y hay un intercooler aire-aire para enfriar los gases de admisión. Y esto es un dibujito de más o menos los componentes que tiene. Vamos a ver que después más adelante hay uno mejor, pero ya vamos viendo que tenemos la bomba eléctrica en el tanque, tenemos el filtro, que ahí está el regulador de presión de baja, la bomba de alta presión, donde el único conector, bueno, dos conectores eléctricos puede tener, el principal es el del regulador de presión, ¿sí? Y el secundario es del desactivador del tercer pistón, que era para bajar un poquito, esperen que lo agrando y hago lío, ¿sí? No puedo agrandar, no me deja agrandarlo. Ahí estamos. Vamos a ponerlo ahí. El desactivador del tercer pistón, que era para bajar un poquito la fuerza que hace el motor al tener que arrastrar a la bomba. Si estuvieran habilitados los tres pistones, sería un poco más de carga mecánica. Después vemos que hay una sola salida de la bomba de alta presión hacia la rampa, donde están los inyectores, que los inyectores seguían abriendo por presión, pero con el pulso eléctrico que manda la ECU a un pequeño bobinado en los retornos de los inyectores. Y en la misma rampa, normalmente en muchos sistemas, en estos Peugeot sí, vamos a encontrar al regulador de presión, un sensor parecido al MAP, pero que va a medir la presión de alta. Donde cuando vos pones contacto, ese sensor tiene tres cables, 5 voltios, masa y señal,
y entre más hay señal vos vas a tener en contacto medio voltio. Eso es importante, ¿sí? Cuando uno empieza un diagnóstico y por ahí no tenés el escáner para diagnosticarlo, acordate que el sensor de presión de gasoil, que normalmente está en la rampa, habíamos hablado de una excepción de ellos, que es la Sprinter de las primeras generaciones, donde justamente el sensor está en la rampa y el regulador de presión también, ¿sí? Están los dos, uno en cada extremo de la rampa. Pero siempre lo vamos a encontrar prácticamente en la rampa, nunca en la bomba de alta presión. Si cuanto más cerca esté el sensor de presión de los inyectores, mejor va a ser el sensado de ese parámetro. Y debe estar en medio voltio si pongo contacto. Y cuando estás dando arranque, debería superar los 1,4 voltios y no superar los 1,8. ¿Sí? Entre 1,4 y 1,8 es lo normal cuando le estás dando arranque, que eso significaría que tendrías más o menos unos 300 bares, un poco más, un poco menos, en el momento de arranque, que es lo que necesita el sistema para poder arrancar el motor. Bueno, y después tenemos, si miramos por aquí, en este ejemplo, tenemos la fusilera electrónica, porque en estos Peugeot, la BCI, así es como se llama la fusilera electrónica, tiene la función de inmovilizador. Entonces, esto funciona como incluso en los sistemas nafteros, a gasolina, donde al poner contacto, esta central está conectada a una antena, ¿sí? Una pequeña unidad de control que está en el tambor de arranque. En realidad no es una unidad de control, sino simplemente es un conversor analógico digital de transformar una señal inductiva generada entre el transponder y la antena, el transponder que está en la llave, es digitalizada por esta antena y mandada a esta central. En este caso, la fusilera electrónica BCI. Lo que hace la BCI es comparar los datos que está recibiendo desde la llave y si son correctos, manda una señal a la ECU de motor, que estaría aquí arriba, y la ECU de motor analiza ese código que le esté mandando la BCI, o sea, la BCI se lo va a mandar solamente cuando reciba que la llave es correcta. La ECU toma el código y si el código es correcto, ¿sí? El código de emparejamiento entre la ECU de motor y la BCI, desbloquea a la parte de inyección, donde cuando le des arranque va a haber pulso de inyección, va a haber pulso al regulador de presión y por lo tanto el vehículo debería arrancar. Bueno, y después, bueno, algunos sensores como el sensor de RPM, ¿sí? Acá lo está en la carcasa del embrague, apuntando a una falsa rueda dentada, tallada en el volante del motor, ¿sí? Esa rueda fónica, esa rueda o ese engranaje tallado se llama rueda fónica. Lo que estaría acá en la tapa de cilindro sería el sensor de temperatura de agua. Bueno, aquí tenemos los inyectores, se ven muy mal en la calidad de esta imagen. Acá tenemos un MAP, o sea, ya no se llama MAP, Manifold Absolute Pressure, sino se llama sensor de presión de turbo. Porque acuérdense, como dijimos siempre, que en la admisión, en la boca de admisión no tenemos normalmente eh, una mariposa, sí en los sistemas nuevos, pero no para acelerar el motor. Por lo tanto, no hay restricción de pasaje de aire en ralentí en condiciones bajas, y cuando ya llegué a pasar las 1500 RPM, 1800, 2000 RPM, empieza a cargar el turbo. Entonces, vacío no debería haber en ninguna condición. Siempre va a haber presión atmosférica o presión positiva generado por la sobrealimentación del turbo. Entonces, ese MAP con 5 voltios más 6 señal, ¿sí? Cuando vos pones contacto, si no recuerdo mal, está más o menos en un vol y pico, y a medida que vas acelerando y va cargando la presión del turbo, ese valor va a ir subiendo en voltaje. Ahora, ¿qué pasa aquí? Si normalmente cuando vos pones el escáner te puede decir que hay un problema de presión de turbo, demasiado baja, demasiado alta. Hoy vamos a ver que hay en estos sistemas viejitos hay una regulación para hacer y una comprobación, porque puede darte un código de falla de MAP o un código de presión de turbo y tenga que ver con cualquier cosa, y lo más común que hay es que esté una abrazadera en la parte de admisión con, con fuga. Entonces el sensor va
O sea, el turbo va a soplar, pero va a fugar por la abrazadera en la parte de admisión donde hay presión de aire, y el valor del sensor va a ser incorrecto, la EQ va a detectar que es incorrecto, y la presión va a ser incorrecta también. Entonces, siempre que salga un tema de presión de sobrealimentación o sensor de presión, hay que revisar que esté estanco el sistema de admisión. Y vamos a ver que acá, bueno, tenemos esto es un esquema, esto está esquematizado, pero pusieron una válvula de cierre entre el múltiple o pleno de admisión, ¿sí? Y el pleno de escape. Lo primero sería un pulmoncito, que sería la válvula EGR, mandar gas de escape a la admisión, que la EQ lo controla a través de una electroválvula, a través del vacío que viene del depresor. El depresor es una bomba de vacío en la punta del árbol de levos, es mecánica. Como acá no hay vacío, no funciona como los autos nafteros, ¿sí? A gasolina, donde está el vacío del motor. Como acá no hay, se usa una bomba depresora, ¿sí? Que también sirve para el servofreno. Y ese mismo vacío generado para el servofreno, en algunos casos va a un depósito, ¿sí? A veces va directo, maneja vacío de una electroválvula que la misma EQ va a abrir, ¿sí? La misma EQ va a abrir para, en este caso, para recircular gas de escape de la admisión. Hay otra válvula, normalmente están montadas todas una al lado de la otra, y también es un pulmón, pero en este caso lo que hace es el bypass de la presión de escape, que en vez de incida sobre la turbina de escape para generar presión de sobrealimentación, le hago un bypass hacia la salida de escape, y por lo tanto bajo la presión del turbo. Es para controlar la presión del turbo. Esta es la válvula, se la llama normalmente wastegate, que es un pulmoncito que tira de una leva que mueve una válvula de escape, ¿sí? De una válvula de alivio para que la EQ pueda regular la presión del turbo. Y la electroválvula es muy similar. A veces hay dos, hay tres montadas, a veces son iguales, y vienen montadas en un soporte con las mangueras que ya tienen una forma, cosa de que no le puedas errar en la posición, porque imagínate que me equivoco, las fichas eléctricas, que a veces solamente están identificadas con color o una línea de color, y como son vehículos que ya tienen varios años, entre el gasoil, el aceite y la suciedad, todo es negro. Entonces por ahí no se distinguen y se pueden conectar al revés los conectores eléctricos o incluso las válvulas. Y las válvulas tienen dos o tres mangueras de vacío, ¿sí? O mangueras de aire. Y a veces se confunde la posición y empiezan a haber códigos de falla donde te hace cambiar un montón de cosas, y por ahí están mal roteadas las mangueras. Como dije recién, cuando los vehículos son nuevos, las mangueras originales tienen una posición, una forma que no le puedes, no te puedes equivocar. Pero con el tiempo, como se van deteriorando, se les pone mangueras de vacío común, y ahí sí puede ser que se conecte alguna mal. Y esto sería algo así. A ver si podemos, si me deja. Ah, pero estaría buenísimo que me deje. No sé a dónde fue. Ahí está. Sería algo así. One minute. La reseteamos. Y continuamos. Un espectáculo. A ver, a ver. Paso número 1. Realizar. Vamos a ver si podemos mover la cámara. Perfecto. Ya estoy, ¿eh? Pequeño problema.
técnico. A ver si me da vol. Pues no. Vamos a probar de vuelta. Vos lo que vas a tener, y esto también en sistemas nuevos también sigue habiendo, o no tan nuevos, este tipo de manejo de electroválvulas. Dijimos que hay una bomba de vacío mecánica, ¿sí? Va a tener una salida y ahí va a ir a una electroválvula. La electroválvula tiene que cerrar el conducto, ¿sí? Que va a ir a un pulmón. En el caso de la presión del turbo, ese pulmón, ¿sí? Va a tirar de un diafragma, va a mover un diafragma contra un resorte, y ese diafragma en la parte inferior está agarrado a un vástago, ¿sí? Y ese vástago va a una palanca, a una leva, que va a mover a una valvulita de cierre para justamente permitir el bypass en el circuito dentro del turbo, para que no incida la, digamos, la presión de escape sobre la turbina de escape, y por lo tanto bajar la presión de admisión, ¿sí? Por lo tanto, esta válvula lo va a manejar la ECU. Por lo tanto, va a tener que provocar el cierre, y cuando provoque el cierre, si yo cierro esta válvula, si la abro, el vacío del depresor pandea al diafragma, y sí, y abre la válvula, y la presión de escape se va a ir hacia el escape por una derivación, en vez de incidir sobre las turbinas. Pero cuando yo necesite cerrarla, va a pasar lo siguiente. A veces lo maneja el depresor y a veces lo puede manejar la misma presión del turbo, ¿sí? Esa es una diferencia. Algunas funcionan con vacío y otras funcionan con presión de sobrealimentación. Si yo la cierro, acá me queda encerrado el vacío, y si queda encerrado el vacío, el diafragma queda accionado. Por lo tanto, que cuando esta válvula abra, en realidad tiene que haber una derivación hacia la admisión o hacia el filtro. Vas a ver que hay una manguerita que viene, o sea, una viene del depresor, una va hacia esta válvula de presión de turbo que se llama wastegate, con puerta de descarga, sería la traducción textual, y la otra es la de la que va a la admisión, cosa que cuando yo la abro, ¿sí? Esto también va a ser un vástago, va a ser un bobinado, esta es eléctrica, va a tener un positivo y la ECU le da pulsos de masa. Entonces, si yo le diera masa directo, abre del todo y tengo todo el vacío del depresor. Estoy aliviando toda la presión del turbo. Si le saco el pulso de masa, se cierra. ¿Y qué hace? Cierra el conducto este, el del depresor, pero habilita la parte esta que había quedado cerrada con vacío hacia la presión atmosférica. Entonces deja de pandearse y queda en su posición de reposo. Lo mismo, el mismo principio va a tener para la válvula GR. ¿Tá? La válvula GR también va a ser un pulmón, en estos casos, con un diafragma, y se puede romper ese diafragma. En el caso de la EGR, no, o sea, no, en estos autos viejos no pasaría nada, pero en el caso de la presión de turbo, sí. Si se pincha el diafragma, la válvula wastegate,
entonces vamos a tener un problema de presión de turbo. Y la mayoría, como trabajan normalmente cerrada, estaría dando toda la presión del turbo, lo estaría sobrecargando, y la presión que estaría generando para cada condición de funcionamiento sería mayor a la presión que necesita el motor. Y eso es un problema, porque demasiada presión del turbo puede dañar al motor. Entonces, lo que va a responder la ECU es incluso hasta pararte el motor. Si ve que se pasa mucho de presión, el motor se para. Siempre va a venir acompañado con un código de falla que te va a decir presión de sobrealimentación demasiado alta. O sea, que se rompa el diafragma, va a ser eso. Estamos hablando de un sistema de Bosch DC15C2, pero si vamos a un sistema denso de un Toyota Corolla, vas a tener lo mismo. Por eso es que nos dedicamos tanto tiempo a este primer sistema, porque después se va a ir repitiendo en otros modelos y otras marcas de sistemas. Pero esto se entendió cómo es que funciona. La ECU maneja una electroválvula y esa electroválvula permite pasar el vacío del depresor con una cierta cantidad que lo modula a través de los trenes de pulsos que le da al solenoide de la valvulita para dejar pasar lo que sería el vacío del depresor y mover el diafragma para poder regular la presión del turbo. Es un bucle cerrado. También se puede trabar la válvula mecánica, pues está expuesto a la corrosión del gas de escape, aparte de pincharse el diafragma. Y también acá hay una tuerca y contratuerca de regulación, porque esto lo que va a hacer es darle la posición inicial, ¿sí? Porque con un pequeño movimiento, ¿sí? Un pequeño pandeo del diafragma que tiene que ver con el tiempo de duración de los pulsos que le manda la ECU al solenoide este, va a moverse un poquito y ese poquito tiene que ser lo suficiente como para que llevar a la presión del turbo al valor teórico, el valor que tiene programado la ECU en memoria para esas condiciones de funcionamiento puntuales. Ahora, puede estar también mal calibrado. Puede pasar muchas cosas, ¿sí? Válvula trabada, así que moves la palanquita y no se mueve, está súper trabada. Mal regulada el largo del vástago de la válvula wastegate, el diafragma pinchado, mangueras mal ruteadas. Vos fíjate una cosa, si yo saco, a ver si lo puedo esquematizar, porque no sé si tenemos un esquema de esto, pero vamos a hacer así. Yo tengo, vamos a poner una T, y dijimos que acá tenemos la válvula neumática. En este caso estamos hablando de la GR, en esta salida. Acá tenemos vamos a poner el vacío acá abajo del depresor. Y este va hacia el filtro de aire o el mismo boca de admisión, que es para aliviar. Y yo tengo que el vacío, la válvula lo que haría es, sería así, mira, ¿cómo podemos hacer? Vamos a hacerlo así. Tendríamos que hacerlo, claro, que cierre acá. La valvulita tendría que cerrar esta zona, cosa que el vacío quede encerrado y habilite el alivio de la presión de este circuito a la admisión. ¿Qué pasa cuando ponemos las mangueras en otro sentido? Que yo ponga, digo, bueno, no pasaría nada si yo roto la salida de la válvula con el depresor, los pongo invertidos, las mangueritas. Pero sí pasaría por lo siguiente. Si esta es una válvula de cierre para que no pase vacío al pulmón, si yo invierto las mangueras no debería pasar nada. Pero si invierto las mangueras, en vez de que este se alivie, va a quedar encerrado, porque acá lo que va a quedar encerrado, ¿sí? Es el vacío del depresor.
Invertir las mangueras va a hacer que me quede encerrado el vacío de la válvula, si esta manguera estuviera conectada acá, y que el depresor quede en contacto con el filtro de aire. Me quedo también sin fuerza en el servofreno. Se va a notar en el servofreno que el pedal de freno está más duro, porque está perdiendo vacío a través de ese bypass que tiene en las electroválvulas, en este caso hablando de la wastegate o válvula reguladora de la presión de turbo. Por lo tanto, si yo quiero saber cómo van las mangueritas, porque están salidas, o quiero saber si realmente están bien, con la ficha desconectada, ¿sí? O el motor parado, deberíamos tener conducción entre la que va hacia la admisión y la que va hacia el pulmón. Y si yo le doy 12 voltios y más a la válvula, debería tener conducción entre el depresor, perdón, sí, el depresor y el pulmón. Muchas veces las encontré invertidas. Entonces, o se pasa de presión de turbo, o no levanta la presión de turbo, o salen códigos que están referidos a la presión de turbo, y en realidad es solamente que están mal orientadas las mangueras. Así que eso es lo primero que deberíamos tener en cuenta. Volviendo a nuestro apunte. Ahora lo vamos a ver en detalle eso, ¿no? Entonces, dos válvulas, una de GR, una delimitadora de presión de turbo, o que va a ir a la wastegate, que sería esta la wastegate. Este sería el depresor. Y después hay un conjunto de sensores. Uno de los principales sensores, por supuesto, al no haber cable de acelerador mecánico, va a ser el pedal del acelerador. En el pedal del acelerador vos vas a tener dos potenciómetros que son redundantes. Es como el caso de los nafteros. Si conocen los vehículos a gasolina o nafteros, el sistema es exactamente igual. Normalmente son dos potenciómetros, pero puede haber un tercero, algunos Ford, después lo vamos a ver, pueden tener un tercer potenciómetro. ¿Cómo sería lo del pedal del acelerador? Bueno, sería algo así. Vamos aquí. Vos vas a tener un potenciómetro. El pedal puede tener 5, puede tener 4 o 5 o 6 cables. Vamos a poner el de 4, que sería el más sencillo. Este sería de la pista 1. Esta sería la señal de la pista 1. Acá podríamos tener, si lo corremos para allá, vamos a poner acá la masa. Acá vamos a poner del otro lado las pistas de un potenciómetro, están alimentadas con 5 voltios. Y esto sería la pista 2. Señal de la pista 2. ¿Sí? Y normalmente esto es así. Si yo pudiera graficar lo que pasa con los voltajes, porque es un voltaje variable, a medida que voy acelerando en función del tiempo, yo sin tocar el acelerador por ahí me encuentro que en una pista hay 350 milivoltios, o lo que es lo mismo, 0,35 voltios. ¿Sí? Y a medida que voy acelerando va subiendo. Y en la otra pista, esto sería la pista 1, arrancan 700. Y a medida que voy acelerando va a ir subiendo. Y los ingenieros tomaron en cuenta la siguiente fórmula o relación, que en cualquier momento, cuando vos tomás los voltajes de las dos pistas, por eso sería bueno tener los dos multímetros, o lo ideal un osciloscopio de 2 canales, veríamos esto, ya que la relación que tiene que ocurrir para que que la computadora tome como que están bien las pistas, es que siempre una pista de un valor que es el doble de la otra.
O sea, si una está en 350, la otra va a estar en 700. Si una está en 500, la otra va a estar en 1 voltio. Si una está en 1 voltio, la otra va a estar en 2. Siempre se tiene que manejar la misma proporción a lo largo de todo el recorrido del pedal del acelerador. Suele salir como código de fallas, a veces son falsos contactos en la ficha, tanto del mismo sensor como en la misma ECU. Pueden estar dañadas las pistas también, ¿sí? Pero normalmente son falsos contactos. A menos que se haya inundado el auto y le haya entrado agua dentro de donde va la parte sensora. Estos eran resistivos, así que si había humedad, agua, por supuesto, o suciedad, que iba a cambiar la forma de trabajar. Así que tenemos que tener en cuenta eso. Cuando hablamos de pedal de acelerador, la condición que tenemos que medir es que uno sea el doble del otro. Y muchas veces en el escáner, aparte de darte los valores en voltaje, te da el porcentaje, el porcentaje de recorrido del acelerador. 100% al fondo, 0% totalmente liberado. ¿Sí? Estos son valores absolutos, o sea, de todo el recorrido de 0 al 100%. También te los puedo dar parciales, porque por ahí el potenciómetro tiene un rango, pero hay una posición inicial. No son normalmente regulables, ¿sí? Pero pueden, por ahí, si los aflojo un poquito y los muevo de sus tornillos de fijación, puede cambiar. La ECU puede no ya censar la posición de reposo, la posición de pie levantado, y que el auto quede con una oscilación de régimen de ralentí, ¿sí? O una deficiencia en la aceleración, o en una desaceleración, que el motor se pare o se quede acelerado. Entonces también hay que controlar eso, y muchas veces puede que no aparezca como código de falla, porque las pistas están bien, lo que está mal es que está descalibrada la posición inicial. Los pedales de acelerador normalmente tienen un aprendizaje, porque si vos los cambiás, suponete que el que tenía puesto, ¿sí? Tenía un problema de que en algún momento una de las pistas se cortaba, ¿sí? Se caía la tensión casi a cero, ¿sí? En una de las pistas. En el recorrido digamos, de los potenciómetros, en un momento estaba la pista sucia, y eso hacía que desaparezca la señal. Sí, se puede ir para abajo, se puede ir intentando separar 5 voltios, algo pasa. Siempre hay que asegurarse que los cortocircuitos o estas caídas de tensión, falsos contactos, no estén en la instalación, porque muchas veces se cambia el sensor, pero asegúrate que no sea un problema de instalación, que con solo mover los cables, ¿sí? Poquito, como siempre digo, al mover los cables, si hay una distorsión en algún momento, solamente cuando muevo los cables, entonces sí, es un problema del cableado, no cambiemos el pedal del acelerador, porque no es el problema. Y esto es como todo, como venimos hablando desde la clase anterior, que es muy importante cuando uno hace un diagnóstico, tratar de hacerlo con el mejor instrumental disponible. Si tengo un osciloscopio, casi diría que no puedo cometer errores. Pero si tengo un multímetro solo, y yo tengo que justamente comparar lo que pasa con la pista 1 con la pista 2, en cada posición me va a dar una comprobación donde primero pruebo el voltaje de una pista, saco la punta del tester, pruebo en la otra. O sea, incluso con multímetro debería tener por lo menos dos. Y teníamos las desventajas, que por ahí la velocidad de muestreo de un multímetro es baja, una muestra por segundo, dos muestras por segundo, perdón, y eso no alcanza para ver si en algún momento hay un microcorte o microcorto. En cambio, con el osciloscopio sí. A veces es mejor incluso que el tester. Vieron que los escáneres, cuando yo lo pongo en parámetros, flujo de datos, puede tener la opción de que te grafique. El escáner Delphi, si el Autocom, ahora tiene otro nombre, el UOC, vos lo podés poner en graficador, pista 1 y pista 2, y te va a hacer algo muy similar a lo que pasa con el osciloscopio. Tal vez no sea tan efectivo, pero es preferible el graficador de los parámetros de las posiciones 1 y 2 de pedal de acelerador en un escáner,
que el uso de un tester o dos. Y van a ver que el osciloscopio también tiene una velocidad de muestreo. El osciloscopio no, el escáner, perdón. Que puede ser lenta, entonces este tipo de comprobación, de que donde tengo que comparar dos valores de voltaje variable, no va a ser tan efectivo, pero por ahí en un sistema, sobre todo los más nuevos, que son multiplexados y que el escáner es parte, cuando vos lo conectás a la ficha de diagnóstico, es parte de la red multiplexada, el paso de datos de la computadora al escáner es mucho más rápido y por lo tanto se elimina la posibilidad de que haya puntos ciegos en el momento de la medición, porque se acerca mucho la velocidad de muestreo a la de un osciloscopio en barrido lento. Nos llega un graficador de escáner a mostrar con la misma velocidad una señal, pero termina siendo mucho mejor esa medición gráfica del escáner que el uso de cualquier multímetro. Así que tengámoslos en cuenta. Volvamos a lo nuestro. What a minute. Bueno, pedal de acelerador. Acá hay dos interruptores. Es viejo este esquema, ¿eh? Unos para el pedal de freno, que es doble, y unos para el pedal de embrague. ¿Por qué sensor de pedal de freno y pedal de embrague? Bueno, cuando vos venís andando, el gasolero, el diésel, es un motor que tiene mucho torque. Si yo no le dijera a la ECU que estoy frenando, que estoy queriendo frenar, la ECU, por más que levantes el pie del acelerador, va a seguir dando una cierta dosificación de combustible, porque necesita darle fuerza al motor. ¿Sí? No hay nada que le diga que no tenga que hacer esa fuerza. Salvo que le diga, mira, estoy frenando, por eso el sensor de presión, el sensor de posición de pedal de freno, y entonces lo que hace la EQ es bajarle la potencia al motor, o sea, en lo que se refiere a reducir el caudal de inyección, y con eso me ayuda incluso en el frenado. El sensor de posición de pedal de pedal de freno, no me quiero confundir los términos, es doble. Generalmente tiene dos laminitas adentro, son dos interruptores, uno normalmente cerrado, que es el que va directamente a la EQ, y cuando vos tocas el pedal se abre, interrumpís o aparece una señal de 5 o 12 voltios a la EQ, si hablamos en forma general entre todos los sistemas. Entonces la EQ se entera que tocaste el pedal de freno. Entonces reduce el régimen del motor porque le da menos dosificación de gasoil. Pero como estamos jugando mucho justamente con la dosificación de gasoil, es necesario tener una segunda señal para que la EQ sepa que el sensor de posición de pedal de freno esté funcionando bien, que no haya quedado tocando los contactos y que la EQ piense o desarrolle su programa como si estuvieras pisando siempre el freno, porque no te va a dejar acelerarlo. Entonces pusieron dentro del mismo sensor de pedal de freno que prende la luz de freno, que es normalmente abierto, al contrario del que hablamos recién, que es normalmente cerrado, y entonces tendríamos esto. Para que la EQ, creo que en algún momento hemos hablado un poquito de esto, esperen que me perdí, acá estamos otra vez. Para que la EQ pueda decir que está frenando, va a tener que ocurrir lo siguiente. Yo voy a tener un pulsador que está normalmente cerrado. Este podría estar a masa, normalmente está puesto a masa. Y otro pulsador si esto lo tiro para acá, se abre. Y este si lo tiro para allá, se cierra. Vamos a compartir la mesa acá y acá tendría
Este está normalmente cerrado. Esto tiraría para allá, ¿no? Contra un resorte. En el caso de las luces sería como positivo. Mirá, estamos haciendo lío. Este no va y acá podría poner positivo y después te puede tener masa. O pueden tener los dos positivos. La intención es que le llegue una señal a EQ. Puede no tener esto si tiene 4 cables, o puede tener este y no ir a masa ninguno, ¿sí? Sino que el positivo le llega a un pin de la computadora, indicando que está en reposo, y al otro pin no le llega nada. Y cuando yo pise el pedal, que esto se va a ir para allá, se tocan estos dos, y para la computadora va a ser que accionó este y este se abrió, y esa es indicación lógica de que pisaste el freno. Y esta salida también va a ir, por supuesto, a las luces de freno. O sea, no solo a la EQ como señal de entrada, sino también a las luces de freno. Si hay un problema a veces en los circuitos de luces de frenos, en la computadora de inyección te sale un problema en el pedal del acelerador. Y a veces en algunos programas de funcionamiento de EQs te puede limitar incluso la velocidad de, del vehículo, ¿sí? La velocidad o las RPM. Así que cuando hablamos de sensor de posición de pedal de freno, normalmente es un solo sensor, puede tener 3 o 4 cables, pueden tener, si tiene 3 cables, uno es el positivo, que es el que va a las luces de freno, pero hay una derivación en ese cableado que va a la EQ, y otro segundo sensor que es únicamente para la EQ, que indicaría a la EQ cuando le llega ahí la señal cuando está cerrado, de que nadie está pisando el pedal de acelerador, uno normalmente y uno normalmente abierto. ¿Cómo sería la comprobación? Y me podría hacer puntas lógicas, ¿sí? Una punta la pongo acá y me va a mostrar cuando está cerrado el de rojo prendido, quiere decir que hay 12 voltios. Y la otra punta la pondría aquí y estaría indicando por ahí el verde prendido, porque no está viendo continuidad con positivo. Las puntas lógicas son, saben lo que son, ¿no? Tienen cables que van con cocodrilos a masa y alimentación. ¿Conocen las puntas lógicas, sí? Bien. Vos, Gerardo, se pueden armar con muy poco dinero. ¿Tá? Punta lógica rápido, resistencia de 1K, un LED, que es un diodo emisor de luz, por eso tiene el mismo símbolo. Otro LED, pero en sentido contrario. Con el mismo sentido sería si hacemos así. Bárbaro. Ahora estoy pidiendo que tengamos dos. Porque en realidad, de esta forma, es la mejor manera. Porque, o sea, lo puedes hacer con un osciloscopio. Con un osciloscopio hay 12 voltios, tocas un poquito el pedal de freno, se va a masa. O a un voltaje menor. Y en el otro hay un voltaje menor o hay masa, y cuando tocas ese poquito, tiene que cambiar. Es mejor por la velocidad del encendido de un LED, ¿sí? Poner dos puntas lógicas y ver que las dos hagan esto, ¿sí? O sea, apaga una y prende la otra. Yo toco el acelerador y las dos tienen que cambiar a la vez. Sería con un osciloscopio, si tomo las dos señales, que uno va a estar en 12 voltios y el otro va a estar en masa o el valor bajo de voltaje. Pero cuando apenas piso el pedal de freno, se van a conmutar. Esta se va a ir para arriba y esta se va a ir para abajo, ¿sí? Prácticamente instantáneamente. O sea, este espacio no tiene que existir. Lo puse para ver la diferencia de que este baja y este sube. ¿Está? Pero tienen que cambiar los dos al mismo tiempo. Porque a veces se descalibran. Entonces, muchas veces muchos de nosotros conducimos prácticamente peinando el pedal del acelerador, sobre todo en una condición de demasiado tránsito, el pedal de freno. La estoy con el acelerador. Y eso hace que por ahí apenas tocas el pedal, uno de los interruptores, ¿sí? Al estar descalibrado, cambia de estado y el otro no.
y esto va a salir como código de falla y en algunos autos te puede limitar la potencia. Y cuando pones el escáner, el único código que hay dice sensor de pedal de freno. Porque si no tiene nada que ver, sí, porque entra en funcionamiento con otra estrategia y al no tener la señal, ¿sí? Normalmente prende la luz a veces de diagnóstico, pero siempre da el código de falla. Habilitamos el micrófono. Ahí estamos. Poca cosa, cuando quieras hablar, me avisas. Muy bien. Las puntas lógicas con esto se lo hacen. Vos fíjate que lo expliqué, ¿no? Cómo hacerse punta lógica y cómo funciona. Perfecto. Es muy útil para muchas cosas en el diagnóstico. O sea, si no tengo un osciloscopio, en algunas cosas es incluso mejor que un tester. Me hago dos comunes de estas con un marcador y con esto andamos bárbaros para esas condiciones de cambios de voltaje de señal, ¿no? Hasta incluso un sensor de RPM. Ah, bien, bien. Bueno, eh, acá van a poner el cocodrilo negro, ¿sí? Al negativo batería. Este van a poner el cocodrilo rojo al positivo de batería. Las resistencias son de 1 kiloohmio o 1000 ohmios, que es lo mismo. Y este LED va a ser el rojo. Pero espero que estoy haciendo lío, ¿eh? Si yo pongo a más a esto, este circuito se muere. No, están puestos al revés, perdón. Rojo, negro. No iba a andar nunca esa punta lógica, ¿eh? Entonces vos fíjate que si vos pones a punta, masa, acá tenés masa, negro masa. Este circuito no hay diferencia de tensión, se apaga. Este sería el LED rojo, que se apaga cuando tocas masa y toda la corriente pasa por este circuito. De este lado tenés positivo, de este lado tenés masa, tenés una resistencia 1K, que es para bajar el consumo de corriente del LED, y eso te va a provocar que el LED, ahora toda la corriente pase por acá y se prenda fuerte. Este es el LED verde. Si vas a la casa de electrónica y te traes 4 LED, 4 resistencias, 2 metros de cable, 4 cocodrilos y 2 puntas de tester, y ya tenés una herramientita para hacer esta comprobación. Muy bien, pues continuemos. ¿Qué viene luego? Estábamos aquí. Así que uno es el del pedal del acelerador, ¿sí? Que tiene regulación incluso de, de inicio. Cuánto pisás, es apenas lo pisás, así que tiene que estar regulado, que con solamente pisarlo un poquito ya cambie el estado, ¿sí? De los interruptores internos. El otro es el del embrague, y el del embrague es físicamente igual, pero normalmente tiene un solo contacto. Puede haber de dos también. ¿Y por qué en el embrague? ¿Qué tiene que ver el embrague con el sistema electrónico de dosificación de gasoil y modificación de avance al comienzo de inyección? Más regulación de sistema anticontaminante como la EGR o el control electrónico de la presión de turbo con el embrague. Bueno, tiene que ver que algo similar a lo que hemos explicado con el pedal de freno. Cuando vos tocas el pedal de freno, si la computadora no baja enseguida la dosificación de gasoil, vamos a tener que muchos desgastes del sistema de frenos porque estamos haciendo fuerza en contra del motor. En cambio, si yo apenas toco el freno y ya la computadora automáticamente me baja la dosificación de gasoil, me va a ayudar incluso a frenar el vehículo. Pero en el caso del embrague pasa lo contrario a lo que pasaría cuando quiero frenar. Cuando yo estoy andando y de repente suelto el acelerador y piso el embrague,
le saco la fuerza que estaba haciendo el motor para justamente para hacer la transmisión a las ruedas y de repente se la libero. Entonces hay una tendencia a que el motor se acelere cada vez que tocas el embrague. Por lo tanto, si yo logro que la computadora sepa apenas voy a pisar el embrague, que lo voy a pisar, puede hacer ese cambio de dosificación de gasoil que terminaría reduciendo el caudal de inyección y con eso que no pase esto de que tienda a acelerarse cada vez que piso el embrague. Todos los sensores son importantes. Hay un sensor más que no lo nombré, que estaría aquí, que supongo que me encantaría saber. Este debe ser, que es el sensor de fase. Hay 3 sensores fundamentales para que el vehículo arranque. El sensor de RPM, ¿sí? En el volante del motor generalmente, o en la polea de cigüeñal, o en el bloque del motor, ¿sí? Siempre sensando el movimiento del cigüeñal. El sensor de fase, que está en el árbol de levas, ¿sí? O puede estar también en el engranaje de la bomba de alta presión, que habíamos dicho que cuando el sensor de fase se encuentra apuntando a una corona en el eje de la bomba de alta presión, entonces esa bomba de alta presión lleva puesta a punto. Pero si el sensor de fase está en el árbol de levas, la bomba puede estar en cualquier posición que no importaría, porque solamente es un elevador de presión de gasoil. No necesitaría ningún sincronismo para distribución de las salidas hacia los inyectores. Ahora, dijimos 2 sensores, sensor de RPM, sensor de fase. ¿Cuál sería el tercer sensor importante para que el vehículo arranque? Pregunta para ustedes. No sigo hasta que no me conteste. El Common Rail necesita 3 sensores para poder arrancar, para poder hacer dosificación de gasoil en el momento justo. El sensor de RPM es uno, el sensor de fase es el otro, y el tercer sensor indispensable sería el sensor de presión de gasoil. Correcto. Los 3 los podemos medir cuando un vehículo no arranca. Recuerden que el diésel, la parte de diagnóstico, está más elaborada que en los autos a gasolina, los nafteros. Por lo tanto, van a dar códigos de falla de todo. Si falta sincronismo entre el sensor de fase y el sensor de RPM, si está ausente la señal de fase, si está ausente la señal de RPM o la señal del sensor de presión es no plausible, ¿sí? O es una señal no coherente, por decirlo de alguna manera. O también que esté en corto positivo, en corto masa o circuito abierto. Así que prestar principal atención. Y por supuesto que a la ECU le haya llegado la señal de desbloqueo del inmovilizador. Prácticamente todos los sistemas como RAID vienen con sistema inmovilizador que bloquea la ECU de inyección. Uno de los que no bloquea, por ejemplo, que no hay inmovilizador en realidad, es la Nissan Frontier con el C16C9 o C39. La Nissan Frontier 2.8 tiene un sistema muy parecido al Chevrolet S10. La computadora es prácticamente igual, pero en la S10 viene con inmovilizador y en la Frontier viene sin inmovilizador. Pero físicamente son iguales, los sistemas son muy parecidos. Continuemos. Entonces, este es un gráfico general donde ya más o menos hemos visto la mayoría de las cosas. Este elemento que está acá puede ser relay doble o relay de las bujías de precalentamiento, no sabría decir en particular. Falta el sensor de temperatura de aire, sí que no está. La serpentina esta está en los retornos, en los 3 retornos. El retorno del filtro,
al retorno de la bomba de alta presión y al retorno de los inyectores. Todos van a llegar a través de una acople T, que sería doble T, ¿no? Hacia el retorno al tanque a través de una serpentina que enfría el gasoil para que la bomba lo vuelva a tomar. Y si hay mucha temperatura de gasoil, perdón, poca temperatura de gasoil, la hacía pasar o por un calefactor externo, un elemento, un tipo radiador para calefaccionar el gasoil, o podía tener un calefactor eléctrico en el mismo portafiltro. Por eso, cuando uno ve, pero acá tenés EDC15C2, EDC15C2C3, EDC15C3, EDC15C34. Y vos decís, ¿cómo puede ser que haya tantos sistemas? Y por ahí las variaciones son esas. Una, el calefactor es eléctrico, en otra no. Una maneja la presión del turbo, la otra no. Una tiene una electroválvula eh, y una válvula neumática para manejar la válvula EGR, y la otra tiene una válvula eléctrica directamente para trabajar sobre la EGR. Otro tiene un turbo de geometría variable y el otro es un turbo de geometría convencional, ¿sí? Entonces esas pequeñas variaciones le dan propiedades diferentes a los sistemas, aunque por ahí un 95% es igual de uno al otro. Y eso para el estudio, cuando estamos aprendiendo, está bueno porque en realidad aprendiendo un sistema podemos deducir a los demás cómo es que funciona y qué componente tiene en particular. Acá podemos ver en este caso dónde va el MAF, ¿sí? Del portafiltro de aire, ahí directamente tengo una manguera, una salida con abrazadera donde va a ir el MAF. Cualquier ingreso de aire después del MAF va a hacer que el MAF detecte menos caudal de aire ingresante y por lo tanto el funcionamiento del sistema no va a ser el adecuado y puede que no salga ningún código de falla, porque incluso una pequeña fuga de aire, ¿sí? Eh, no censado por el MAF puede provocar que la EQ termine logrando una dosificación no correspondiente para esa condición y que falte potencia, que haya un mal funcionamiento de algo, un exceso de consumo podría llegar a traer también, o generalmente falta de potencia. Y cuando el MAF, cuando la computadora detecta que el MAF le da una señal con un valor menor durante un lapso de tiempo, que por ahí son 30 segundos o por ahí son 5 minutos, automáticamente te limita la potencia. Muchas cosas que encuentre ilógico en el funcionamiento, el programa de la EQ, va a hacer que se pierda potencia. Y con la pérdida de potencia, ¿sí? Viene acompañado el código de falla. Cuando vayas a ver sobre el MAF, te va a decir MAF señal demasiado baja y lo último que tienen que hacer es cambiar el MAF. Tienen que buscar si no hay un ingreso de aire. ¿Cómo pruebo yo que esté totalmente estanco todo el sistema de admisión? Bueno, justamente ahí sacando la manguera del MAF que va hacia el filtro, pongo el vehículo en marcha y tapo con la mano la succión que haría desde el MAF el motor. Si el motor sigue en marcha es porque hay una fuga grande por algún lugar, y si se paró el motor y se retuvo el vacío, ¿sí? Porque ahí sí va a haber vacío porque yo le estoy provocando restricción, el motor se tiene que parar, por supuesto, no habría fuga. Si se para y se retiene el vacío, aunque sea 10 segundos. Ahora, si yo pongo la mano, tarda un ratito en parar y escucho un ruidito que está fugando para algún lugar, bueno, me sirve para controlar por dónde está fugando. El motor está detenido, no hace ruido, y escucho ese silbido por algún lugar. Van a encontrar intercoolers rajados, ¿sí? Imagínense que es como un radiador,
pequeño para simplemente enfriar el aire y mandarlo de vuelta a comprimir. Por otro lado, tenemos, mandarlo al motor, no a comprimir. Por otro lado, tenemos las mangueras. Es muy importante ajustar todas las mangueras, todas las abrazaderas, ¿sí? Esta. Todas van a estar ajustadas porque puede, fíjate, si vos tenés que está esta manguera floja, va a entrar aire por ahí, no lo va a censar el MAF, la computadora va a pensar que hay menos caudal de aire y va a cambiar los mapas de funcionamiento para esa caudal de aire. De ahí pueden pasar un montón de cosas. Hay un código, si no me equivoco, es el código de falla con formato OB2, el P0300, que tiene que ver con eso. La computadora no se puede dar cuenta qué es lo que está mal. Si por ahí no te da un código de falla de MAF, porque dentro de todo por ahí es creíble para esa condición. Por eso es que muchos desarrolladores de estos sistemas dijeron, bueno, vamos a hacer una cosa, pongamos el motor en banco de ensayo de motores, hagamos las pruebas y veamos para cada condición de régimen, cada condición de carga, cuánto valor está detectando el MAF. Todas esas tablas, ¿sí? Por las diferentes condiciones de funcionamiento, guardarlas en la memoria de la EQ. Y que el microprocesador de la EQ esté consultando el valor del MAF real y el valor teórico, ¿sí? Que tendría que tener para esa condición de funcionamiento. Si se desfasa el valor real al teórico durante un lapso de tiempo de 10 segundos, 30 o 5 minutos, entonces mandar un código de falla. No sería lo mismo el problema si la manguera estuviera, que son las que normalmente se aflojan, se sueltan, en el lado de presión de turbo. Porque acá no habría presión, habría una succión, una aspiración, sin vacío, porque no hay ninguna restricción, salvo cuando le ponga la mano para hacer la prueba. Pero en el circuito después del turbo, ¿sí? De la que pase por la turbina de admisión, ahí ya hay presión, y es ahí donde se corre más riesgo de que se vuelva una manguera o se raje, ¿sí? Y es donde está puesto el intercooler. Las mangueras del intercooler también pueden estar con problemas. Y ahí lo que normalmente va a salir como código de falla es presión de turbo demasiado baja o regulación de turbo máximo alcanzado, ¿sí? Mientras que si la fuga de aire, porque no podemos hablar de vacío, está en el lado del MAF, va a salir un código de falla que diga señal de MAF demasiado débil o incoherencia, ¿sí? Incoherencia, señal no plausible, dependiendo del escáner que tengamos, le pusieron una traducción al hecho de que la medición que está tomando no es lógica. Muy bien, continuemos. Acá podemos ver el turbo y tenemos las mangueras conectadas. El 3 es el múltiple de emisión de aluminio ubicado del lado del habitáculo del motor se debe referir, o del lado del habitáculo, pero en el compartimiento motor. Bueno, esto es más generalizado. Ahí podemos ver en múltiple emisión cómo es el intercooler en un color magenta, ¿sí? Y todas las mangueras que pueden justamente perder su sello y provocar el mal funcionamiento del sistema, una limitación de presión de funcionamiento, de sobrealimentación, por algún problema de esos. Acá podemos ver justamente el turbo con el pulmoncito metálico que es la wastegate. Si yo miro esto, yo ya sé que la computadora no maneja la presión de turbo. Sí la va a monitorear a través del sensor de presión de sobrealimentación, que es como un map. Pero tengo esta manguerita cortita que de acá está tomando la presión de admisión y esa presión de admisión está empujando el vástago para abrir a la válvula de alivio, para que no se me pase de presión de sobrealimentación. Pero
en otros lados voy a ver que esa manguerita, ven acá está el vástago y ahí hay una tuerca y contratuerca, bueno, eso es regulable. Y ahí está la leva, ¿sí? Que va a mover la mariposita interna, la válvula interna mecánica. Y esta es la electroválvula que yo dibujé en un momento, que ya no está más por acá entre nosotros, que sería, bueno, mejor que no esté porque está fea dibujada. Sí, sería algo como esto. En donde veo las dos mangueritas, ves que está una al lado de la otra. Y cuando la manguera se rompió original, son mangueras comunes que le ponen, de depresión, de vacío, que son paredes más gruesas, no puedes poner esas mangueritas de goma finitas, porque esto viene de la bomba de vacía del depresor. Y la EQ le manda una señal de pulsos de masa, que a eso lo llaman RCO, ¿sí? Que sería el ciclo de trabajo. Y la última, presión atmosférica. Si yo pongo las dos mangueritas al revés, vos fíjate, la válvula así, por la que yo sople y pase hacia el lado del acople de la manguera de abajo, esa es la que va para el lado de la válvula wastegate. La que soplo y no sale de ningún lado es la que viene del depresor, porque tiene que quedar aislada, tiene que quedar cerrado el circuito del depresor cuando no es excitada y tiene que quedar abierta el circuito de la válvula neumática para aliviar el vacío que reinaba antes de querer liberarlo. Así es como funciona el pilotaje. Esto significa que la computadora maneja a la presión del turbo estas motorizaciones. Mientras que en el convencional no tenemos nada. Y dice que la wastegate es comandada o pilotada por el calculador motor. Esta es en la otra. Acá estaría, a ver. En las motorizaciones que se utilizan compresores de geometría fija de marcas Triple K, BorgWarner, Garrett, Honeywell o HI, trabajan limitando la presión de compresión, la presión de sobrealimentación. Se fue bueno, también con varía la compresión de los cilindros, está bien. Del aire a través de una wastegate o con puerta de descarga que libera una porción de gas de escape sin pasar por la turbina. En los motores RHI, que esa es una de las diferencias con respecto a las otras motorizaciones, la wastegate es accionada en forma directa por la presión reinante en la caja de espiral del compresor, o sea, por la misma presión de sobrealimentación. Es decir, que es tipo autorregulable. Cuando llega un momento la presión de turbo a un valor determinado, esa presión empuja a la wastegate y libera y limita la presión de sobrealimentación. ¿Alguien sabe qué valor de presión de sobrealimentación tiene un vehículo cuando está en la condición de ralentí? Cuando está en la máxima condición de carga y aceleración. Bueno, vamos con esto. A ver, Gerardo. Perfecto. ¿Qué nos vamos a encontrar en un motor diésel? En un motor diésel, vos tenés, bueno, el turbo en sí. Cuando vos pones el auto en marcha, ya el eje del turbo está girando. Quien lo hace girar es la presión, la incidencia de la presión de los gases de escape pasando por la turbina de escape. Pero puede estar girando a 10.000, 20.000, 30.000, 40.000 RPM, que con esa velocidad de rotación no llega a generar presión en la misión, ¿sí? Que por arrastre la presión de escape hace girar a la turbina de escape solidaria a la turbina de admisión, y eso, al girar la turbina de admisión, debería estar elevando la presión en el múltiple de admisión, en el pleno. Pero no va a suceder hasta que no llegue a un cierto valor. Un turbo puede su eje girar a cerca de 150.000 RPM. Es muy importante controlar la combustión, ¿sí? En los vehículos turbo,
porque una explosión en el escape podría acelerar el turbo a un valor mayor y terminar dañándolo. El turbo entonces, si vos me decís presión de turbo, ¿cómo la mido? ¿Cuál es la unidad de medida? ¿Es importante medirla en el diagnóstico? Por supuesto que sí. Si normalmente nosotros ya tenemos un sensor de presión de turbo, que es el sensor MAP, la mide el MAP. Pero puede pasar que me dé un código de falla del sensor MAP, que en realidad es el sensor de presión de turbo. Nosotros lo llamamos MAP porque arrastramos el nombre de los sistemas a gasolina, nafteros. Y me sale el sensor de presión de turbo. El sensor de presión de turbo, como dije, va a tener una tabla y va a ir cambiando su valor. A ver, yo creo que en algún momento, hace muchos años, estamos hablando de los años 90, un poquito bastante tiempo, yo había hecho una tabla de un Alfa Romeo 145, que sigue siendo la misma tabla de los autos actuales. A ver, Alfa Romeo 145 o 146, 145 CR. Common Rail no me gustó. Alfa Romeo 145 y era un documento de texto en aquella época. No existía ni Acrobat, más o menos. No, mira tú. Lo podemos encontrar en mi unidad. Ah, ya sé por qué. Porque yo acabo así lo de Common Rail. ¿Y dónde lo puse? Lo pusimos en aquí. Alfa Romeo Doc. Bueno, todos los doc. Vaya a saber. Alfa Romeo Common Rail. Yo tomé las tablas. Hice las tablas. Ok. No hay Common Rail. Pero si vamos a Common Rail. Y dentro de Common Rail busco a Alfa Romeo. Common Rail Bosch. No. Puede ser que en algún apunte mío. Sí, en este puede ser que esté. A ver, a ver. Esto lo tienen todo ustedes en los links que les pasé, ¿no? Déjenme ver a ver si está lo que quiero ver. Hay una de las tablas que es el sensor de presión de combustible, el que está en el medio de la bomba atrás o en la rampa en el caso de las Sprinter. Tomé para cada valor de presión qué valor de voltaje daba. Esto es no para la presión de turbo, sino para la presión de combustible. ¿Cómo lo hice? Bueno, como no había mucha información en los años 90, yo lo que hice fue mirar el parámetro en el escáner, que me lo daba en bares. Y con un tester medía el valor de voltaje de la válvula. Normalmente un turbo carga
hasta 800, bueno, dice 800 bares, no un turbo, una bomba, perdón, estoy confundiéndome yo. Una bomba carga hasta 1200 bares más o menos, hablando de presión de gasoil, no presión de aire. Y puse un potenciómetro, o sea, el sensor de presión tiene 3 cables, la computadora le da 5 voltios masa y el otro es una señal de voltaje variable. Si vos vas a la casa electrónica y traes un potenciómetro de 10K, 10.000 ohmios, las dos puntas del potenciómetro común de 3 terminales, a uno se lo pones al cable de 5 voltios, a otro la otra punta se la pones al cable de masa, y acá tenés el voltaje de sal señal. Puse el tester entre estos dos y al potenciómetro le fui cambiando la posición. Entonces lo puse en 450 milivoltios y el escáner me marcaba 0 bar. Lo puse en 825 milivoltios y el escáner me marcaba 100 bar. En realidad yo esperaba que en el escáner me diga 100, 200, 300, como viendo el potenciómetro, y mirar el valor de voltaje del tester. Y así hice esta tabla. Y lo mismo se puede hacer con la presión de turbo. Tener una tabla completa. Casi todos los autos más o menos la respetan, ¿sí? Y acá está la de la presión de turbo. La presión que genera un turbo es unos 800 milibar por arriba de la presión atmosférica. Y por lo que veo acá, yo no me acuerdo si es relativo o absoluto. ¿Qué significa relativo o absoluto? 1000 milibares es presión atmosférica, ¿sí? A presión atmosférica, yo supongo, está bien, porque en el escáner te figura, cuando el auto está detenido, te muestra los 1013 milibares, que lo está leyendo del sensor de presión de sobrealimentación, que es el MAP. Y si vos lo midieras con un tester, estaría casi en 2 voltios. Y si vas jugando, de bajarle, o sea, sacarle como si hubiera menos presión que la presión atmosférica, como si estuvieras haciendo vacío, como si fuera un MAP, ese valor va a ir bajando. Y si haces lo contrario, empezás a subir la presión, ¿sí? Con un potenciómetro, el valor de voltaje va a ir subiendo. Lo máximo que carga un turbo son 800 milibares por arriba de la presión atmosférica, que es uno de los parámetros que se cambian cuando se potencia un motor diésel. El diésel se logra un montón de potencia más gracias a la presión de turbo, porque si le doy más llenado a los cilindros, ¿sí? Después ajusto para esa cantidad de aire que he dado con la presión del turbo como complementaria a la que ya tenía, le doy justo el valor de comienzo de avance a la inyección y le doy la cantidad de gasoil, el auto tiene una potencia terrible, se logra un 30, un 35% más de potencia, pero lo llevo al límite de rotura. Normalmente en una aceleración brusca vos puedes ver que si mirás el parámetro del escáner te va a marcar 1800 milibares momentáneamente, ¿sí? Y si estás midiendo con un multímetro, con un tester, te va a mostrar 3470 milivoltios o cercano, ¿no? 3400, 3500, 3520. No tiene que ser exacto. Esto es porque fue tomado de una condición real de un vehículo, ¿sí? No real de funcionamiento porque había puesto un potenciómetro. Y emulando como si pasara por todas estas condiciones de expresión para saber dónde empezaba a marcar y qué valor de voltaje daba y dónde terminaba, en 2 bares y medio, o sea, 1 bar y medio por arriba de la presión atmosférica. Pero normalmente no carga más de acá. Quiere decir que el rango de funcionamiento de la presión de un turbo va a estar en este sector.
eso es lo normal. Desde presión atmosférica hasta la presión de, de máxima carga de turbo, que son 800 milibares por arriba de la presión atmosférica, o sea, 1800 milibares. En contacto vas a tener los 1013 milibares. Vas a tener 1,95 voltios, 2 voltios prácticamente. Cuando lo pongas en marcha y regulando, como no hay vacío, sigue habiendo la misma presión en la admisión. O sea, vamos a seguir marcando cerca de 2 voltios, los 1950 milivoltios. Recién cuando estoy pasando las 1500 RPM, en la mayoría de los autos ya empieza a cargar, en los vehículos, no solamente autos, también camionetas y camiones, ya empieza a cargar la presión de turbo. Entonces ahí yo a partir de las 1500, 1800, 2000 vueltas, voy a ver que empieza a subir de 1950, 2000, 2100, 2300, 2400, y esta tabla te va a servir para comparar, usar un multímetro, un tester, para saber la presión de turbo si querés. Y podés poner un manovacómetro de esos viejos que se usaban para los autos a gasolina, nafteros, en la admisión, sí se puede hacer, no hay ningún problema. Podés poner un manovacómetro o un vacómetro, un manómetro, perdón, que es para medir presión de turbo. Y va a trabajar en ese rango. Entonces vos podés probar con un manómetro el sensor de presión, porque vos pones al motor en diferentes estados para que cargue con diferente presión y ves qué es lo que pasa. Porque cuando a vos te aparezca un código de falla que esté relacionada a la presión de turbo o el MAP, la presión del turbo la calcula del MAP. Y vos no sabés si realmente está mal la presión del turbo porque se trabó la varilla del turbo, se pinchó el diafragma del wastegate, están mal colocadas o fisuradas o con pérdida de las mangueritas de vacío de la electroválvula que maneja la ECU, que la ECU esté dañada, que no le esté dando los pulsitos más a la electroválvula. Entonces, una de las primeras cosas puedo ver, bueno, ¿hay realmente presión de turbo? Pongo un manómetro. ¿Saben qué manómetro puedo poner para esto? El manómetro que uso para medir la presión de nafta en los vehículos a gasolina, por supuesto. Si vos podés intercalar en la admisión, en algún punto de la admisión, la manguerita que va, qué sé yo, bueno, va a depender, hay que mirar cada uno por donde puedas poner el manómetro en T, que es el que usamos para medir la presión de combustible en los nafteros. Lo único que tener en cuenta que el manómetro para medir presión de combustible, el valor 0 está indicando presión atmosférica. ¿Sí? O sea, si tu manómetro marca 0,8 bar, es porque en realidad tenés 1800 milibares, 1,8 bar en total, donde están los 800 milibares que cargó por arriba de la presión atmosférica, van los 1000 milibares de la presión atmosférica. ¿Vamos bien hasta ahí? Acá tengo justo un manómetro que estoy mirando. Ahora está medio sucio. Pero este manómetro, a ver dónde estamos, sería buenísimo encontrarme. ¿Qué pasó? Ahí está. Este para medir presión de nafta, hasta 7 bares, porque generalmente hoy en día la mayoría de los autos estaban en 3 bares y medio, 4. Los autos más viejos nafteros estaban en 2 bares y medio. La presión de combustible que da la bomba eléctrica del sistema. Pero si esto yo lo voy a usar para medir presión de turbo en un auto nafta o diésel, lo mismo, me hago un acople para manguera de presión con abrazadera y cuando está regulando va a estar en 0. Un auto diésel, ¿sí? Mirando la presión de turbo. Cuando la tenga 1500 vueltas va a estar en 0. Cuando lo acelere un poquito más se va a empezar a mover. ¿Y hasta dónde se va a mover? Hasta los 0,8
cuando yo ya lo tenga en un golpe de aceleración casi a fondo, con mucha carga. Y se ve primero que en algunos casos, cuando vos aceleras un motor de estos, en el golpe de aceleración, yo hago así como si tuviera una leva acelerador de carburador. En el golpe de acelerador, vos por ahí ves que llega acá 0,7, 0,8, pero enseguida es un latigazo y vuelve, porque la computadora cuando ve que el motor, mejor dicho, que el vehículo no está en movimiento por el sensor de velocidad del vehículo y que lo estás acelerando en vacío, ¿para qué quieres presión de turbo? No tiene sentido, te lo corto, te abro la válvula, ¿sí? Limitadora de presión de turbo, y te lo dejo por ahí en 400. O sea, no es que vos vas acelerando y la presión va a ir subiendo y va a seguir subiendo cuanto más acelerás, porque va a haber sistemas que controlan la presión de turbo y toman en cuenta si el vehículo está en movimiento. ¿Para qué querés presión de turbo si el vehículo está parado? Y en esas estrategias de computadora, hasta el sensor de velocidad es importante, porque si no anda el sensor de velocidad, no me da la máxima aceleración, aunque ustedes no lo crean. Por eso es que en los diagnósticos, cuando sale un código de falla, incluso puede no salir. O sea, por ahí la computadora no tiene la forma de saber si está el auto en movimiento, o sea, el vehículo en movimiento, o no, pero en realidad si está parado o no, si el sensor de velocidad no funciona. Pero como no detecta señal de velocidad, que normalmente es un pulso de onda cuadrada, pulso de masa, en los viejos sistemas donde todavía no eran multiplexados, entonces no ejecuta el programa de vehículo en movimiento, que sería liberar la máxima potencia. Claro, con levantando la rueda delantera, hacia la izquierda o hacia la derecha, dependiendo de qué lado esté el sensor, vos lográs que haya señal de velocidad. Mientras ande el velocímetro, porque hay veces que me dicen, mira, no tiene potencia. Y después fíjate que el velocímetro no anda. Es la misma falla. Pero no se va a manifestar en todos. El gran problema no es el gran problema que tenemos nosotros, es que nos tenemos que enfrentar a autos que pueden tener fallas que se manifiestan solamente en una gama de autos, porque esto de la electrónica fue todo una evolución. Entonces, los programas que están grabados en las computadoras de inyección llevan todo un desarrollo, ¿sí? Una evolución que puede ser que en un mismo auto, o sea, en una misma categoría de auto, el 308, en un vehículo se manifiesta una falla y en el mismo vehículo de otro cliente no se manifiesta y los dos tienen el mismo problema, los dos les faltan una señal. O pasa un sensor de un auto a otro, en el otro anda bien con ese sensor que está roto, pero en este no. ¿Qué es lo que cambia? El programa que tiene la eco adentro. Las actualizaciones de software que hace concesionaria pueden corregir errores de esos o incluso hacer aparecer fallas, obligando al cliente a llevar a servicio el vehículo, por haber detectado después de la programación inicial, de que el auto salió en concesionaria con un programa de funcionamiento, vieron que si no obligo al cliente a llevarlo a servicio, termina empeorando la condición del motor. Entonces en fábrica desarrollan un software del cual cuando se manifieste una falla determinada, el comportamiento del vehículo sea X. Pero acordate que siempre que la computadora use una estrategia de limitación de potencia, limitación de régimen, limitación de velocidad final, va a venir acompañada con un código de falla. Pero siempre solucionemos el código de falla, aunque pensemos que no está involucrado en el problema. Voy a decir, el sensor de velocidad no tiene nada que ver con que el auto no pase las 2000 vueltas. ¿Por qué no? Si es un programa que alguien programó y si quiso hacer eso,
A muchos autos los acelerás en vacío y no pasan las 2500 vueltas. Pero cuando salís a andar es terrible. ¿Por qué hicieron eso? Porque no tiene sentido, porque es una condición fuera de lo normal en todo momento de funcionamiento de un vehículo. Nunca vas a acelerar por arriba de 2500 vueltas si el auto está detenido. Y en esa lógica que pensó el ingeniero, de decir, bueno, si está más acelerado de 2500 vueltas, no tiene sentido seguir acelerando si el auto no está en movimiento y si en ese caso en particular, ese auto con esa falla de que no anda el sensor de velocidad no va a tener potencia. Y por ahí no viene un código de falla acompañado a esa falla, porque no puede discriminar si hay ausencia de señal o no hay movimiento del vehículo. Entonces, como no lo puede discriminar, después hicieron un programa modificado y dijeron, bueno, si vos ves que el auto, eh, o sea, el conductor o el que está operando el vehículo lo está acelerando permanentemente. Censo, diferentes condiciones de carga del motor. Con estas aceleraciones. Veo que empieza a conmutarse el pedal del acelerador con el pedal de embrague y con el pedal de freno. Está conduciendo. O está loco en su taller encerrado tocando todos los pedales. O realmente el vehículo tendría que estar en movimiento. Y por eso puedo discriminar de que el sensor no funciona. Porque la ausencia de señal es un motor parado, o vehículo detenido, o que no me esté generando señal. Entonces, cuando se observa todo eso, el programa que hizo el ingeniero en ese vehículo fue decir, bueno, te dan todas las condiciones, me tocó el acelerador, me tocó el embrague, me tocó el freno, me volvió a tocar el embrague, me tocó el acelerador, me tocó el freno, me tocó el embrague. Es una condición de que el vehículo está en movimiento. No lo estoy censando porque el sensor de velocidad no funciona. Entonces te doy un código de falla sensor de velocidad y por ahí no te limito la potencia. En los vehículos, sí, claro. Por ejemplo, en los vehículos que tienen ABS, la señal de velocidad ya no sale de un sensor de velocidad que está en la caja, sino que es un sensor, que es una señal generada por el ABS a través de los sensores de rueda. Y si hablamos de Peugeot, desde el 306 HDI hasta hoy, son vehículos multiplexados, ¿sí? El 206, digamos, segunda generación, en donde la señal se manda del ABS, la elabora el ABS, la digitaliza y se nos manda a la red CAN. La red CAN está conectada a la ECU, está conectada a la BCI. La BCI toma la señal y con la señal de velocidad que le dio el ABS, hago andar al tablero por otra red, ¿sí? Red CAN en el vano motor, red VAN para la que es carrocería, ¿sí? Tablero de instrumentos, y hago que se mueva el velocímetro. Pero también voy a mandar la velocidad del sistema de climatización automática, porque a mayor velocidad de movimiento hay más caudal de aire entrando desde afuera, entonces tengo que mover, digamos, las aletas de aire exterior para sentir siempre la misma sensación de aire en el habitáculo. Y también le mando al estéreo la señal de velocidad, porque a medida que aumento la velocidad, aumenta la sonoridad, sonoridad, sonoridad interna en el habitáculo, y para que el conductor no se distraiga aumentando el volumen, lo aumenta automáticamente. A ese extremo, estamos hablando de un auto 2001, estamos en el 2021, un auto de 20 años atrás, que ya tenía esa tecnología. Y las computadoras hoy en día son, digamos, configurables. Y Peugeot no escapa a eso, es una de las más configurables que hay, a través de una función que se llama telecodificado. Y puede pasar, no me pasó con un HDI en particular, pero sí me pasó con los 206, 207, de que, bueno, tuvo un problema la computadora original del auto, no está la computadora original, el cliente me trae una usada y yo tengo que hacerlo arrancar. Bueno, no hay problema, se hacen unas reprogramaciones y listo. El tema es que
Por la computadora usada que me trajo el cliente era para un vehículo sin ABS. Y el auto tiene ABS. Si yo no me fijo en las configuraciones después de programar una ECU, queda como si no tuviera ABS. Entonces, digamos que la ECU de motor y la BCI están esperando la velocidad de vehículo de un sensor que tendría que estar en la caja y no lo está, porque tiene ABS, y viceversa. Si está configurado como que tiene ABS y no lo tiene, están esperando la ECU de motor y la BCI el dato de velocidad del vehículo de una unidad de control que no está presente en el vehículo. Hasta la luz del airbag se prende cuando está ausente la señal de velocidad del vehículo por una mala configuración, ¿sí? De que falte la señal o la comunicación con un ABS cuando en realidad no lo tiene. Va más allá de un problema propio de un sistema en particular, porque cuando se habla de multiplexado, en realidad estás hablando de la interacción en la comunicación y transmisión de datos entre centrales electrónicas del vehículo. Hoy en día, por eso, agarramos el primer sistema, que es el S15RC2, que podría venir en un Peugeot 306, porque ahora lo empezamos a desarrollar a las tecnologías actuales, de lo más viejito a lo más nuevo. Si hablamos de un Peugeot 3008, una 5008, bueno, ahí tienen varios sistemas diferentes, pero vamos a ver que ya trabaja con sistemas multiplexados. No hay posibilidad de que esos vehículos vengan sin ABS, así que no hay una configuración por ese lado, pero toma la señal de un cálculo que hace el ABS, quien lo digitaliza, lo multiplexa y se lo manda a la red. Si no hubiera comunicación de red entre la ABS y la EQ de motor, incluso puede ser que ni arranque, porque es la misma red por donde pasa la señal de desbloqueo por parte del ABCI, del inmovilizador. Ahí ya después tenemos que empezar a estudiar las arquitecturas electrónicas de los autos, sí, mirar un esquema, un diagrama de la arquitectura electrónica para saber cómo está interconectado y por qué un auto no arranca, por qué no acelera, por qué falla, por qué queda acelerado, ¿sí? Que puede no tener o sí que ver con sistemas complementarios. Bien, hasta ahí. Preguntas. Por la duda, te habilito el micrófono. Sí, sí. Bueno, me voy un poquito atrás porque me quedó unas dudas sobre la interactuación de la válvula eléctrica, la electroválvula que actúa con la de Wasgate, con la de la presión de turbo. Me quedó un poquito de dudas ahí cómo interactúan esas tres cosas, la presión con la electroválvula con el Wasgate. Bien. Y si no es O sea, mucho vos vas pedir. a regular la presión del turbo Sí, tirando de este vástago que va a mover esta leva, que va a habilitar un bypass de aire de escape, sí que está del otro lado en este caso, de gas de escape, no de aire de escape, hacia la turbina. O sea, en vez de que vaya hacia la turbina, hay un bypass y lo deriva directamente a la salida de escape. Entonces la turbina sí. gira más lento y de esa manera tengo menos presión en la emisión, porque el eje está dosado del otro lado la turbina de admisión. O sea, más Correcto. presión de escape, más gira rápidamente la turbina de admisión y tengo más presión. Muy bien. Lo va a censar la computadora a través del sensor de presión de sobrealimentación, el MAP. Perfecto. Entonces, con el MAP, ¿sí? Ve que la presión es mayor a la que tendría que tener esa condición. Se pasó de presión. Bien. Entonces, la computadora le empieza a dar más tiempo de pulso de masa a esta válvula para que el vacío del depresor tire de este vástago y abra un poquito la válvula para bajar la presión de sobrealimentación. Si la presión de sobrealimentación se cayó demasiado, el sensor de presión que está en el pleno de admisión o en el conducto de admisión donde está la presión de turbo, hace aumentar, o sea, el sensor de presión le dice a la computadora que está pasado de presión, entonces lo limita
y viceversa. Si está muy bajo de presión, hace cerrar la válvula para que siempre se mantengan lo que la computadora quiere. Por eso es que en muchos escáneres vos vas a tener el parámetro teórico y el parámetro real, real o efectivo. O Sí, sea, el sí. teórico es el que tendría que tener de presión de turbo y el real es el que tiene. Y con esto va a haber una modulación de los pulsos de masa. La computadora le da más masa a la electroválvula que está a la izquierda acá en el dibujo y le mando más vacío a este depresor, tiro más de la palanquita y limito más la presión de turbo. O sea, Cuanto más sería un pulso... actuador de un actuador. ¿Cómo, cómo? O sea que la electroválvula sería como un actuador de un actuador, Correcto. O sea, manejado por la EQ. si tenemos que decir cuál es el actuador del que maneja la EQ, la electroválvula de vacío para limitar la presión de sobrealimentación. Si Bien, tenemos que decir cuál es el actuador del turbo, bueno, es la válvula wastegate, que es perfecto. neumática en este caso. Después vamos a ver, por ejemplo, en Hilux, en la evolución de Hilux, vos tenías la 2.5 de la primera generación de la Hilux y tenía un sistema de estos. Bien. Pero ya vas a la 3.0 y tiene todo un sistema electrónico el turbo, tiene todo un módulo junto con el turbo, no hay más diafragma, no hay Bien. posibilidad de que se rompa el diafragma, sino que a la leva, que en realidad ya no hay una leva que abre una valvulita, sino que mueve unas aletas internas, pero vamos a ver que es el turbo de geometría variable, Sí, sí. que, Perfecto, se lo vi. Sí. bien, que en realidad es manejado por un motorcito de corriente continua con un sinfín que se va a ir moviendo a estas aletas e incluso tiene un potenciómetro. Y eso tiene como una puesta a punto, un valor inicial y hay que estar regulándolo si alguien lo tocó. Perfecto. ¿Tá? Porque generalmente cuando sale un código de falla, lo primero que se hace es tocar toda regulación que tenga. Tiene regulación de la posición del potenciómetro, del recorrido del sistema de manejo electrónico de regulación de presión a través de la geometría variable. Bien. Entonces ya vamos a ver esos desarrollos después, pero en estos sistemas era así. Y acordate que este sería la segunda generación, porque la primera ni siquiera tenía una electroválvula, sino que Estaba por directamente turbo. la manguerita de Sí. aquí al turbo. Sí, 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 está claro, eso sí está claro. Ahora está claro cómo era. No me he quedado descolgado cómo trabajaba uno con la otra. O sea, la electroválvula con el pulmón que de Wolfgang. Eso es lo que me Exacto. había quedado Porque cortado. están, claro, exacto, porque están conectados con las mangueritas. Todo esto después, hoy en día ya desapareció, Sí, porque sí. tenía muchos problemas, e incluso en algunos autos podía, incluso en este sistema, había un sistema donde la valvulita esta de alivio está cerrada, ¿sí? Ujú. Pues es normal, hay baja presión de turbo, tiene que estar cerrada, cuando empieza a subir la presión de turbo, Abre. claro, empuja al bastaguito, el bastaguito abre. Pero si se te pincha el diafragma, Ujú. se te pasa de presión de turbo Ahí se te va el diablo. Chau, y te fuiste. rompe el motor. Claro. Sí, 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 clarísimo. Está Buenísimo, correcto. Buenísimo. perfecto, listo. ¿Alguna pregunta más? Por el momento ¿Vos, no, Mat- de mi parte. ¿Cómo, cómo? De mi parte no, por el momento no. De mi parte no. Bueno, bueno, listo. Bueno, mejor así. Bueno, que después le voy a tomar una evaluación. Por Bueno, supuesto. señores, vamos a ir a seguir aprendiendo. Les mando un abrazo y bueno, buen fin de semana que ya estamos cerca. Un abrazo, José Luis, buen fin de. Igualmente te mando un abrazo. Hasta Chao. luego, Matías. Hasta luego. Nos vemos. Hasta luego.